Y dentro de esa idoneidad, hermanos, entiendo y considero que puede traer palabra de Dios a esta casa. Ha sido un trabajo muy arduo, de meses de preparación para hoy estar aquí, para alimentar la casa del Señor. Él sabe que él también es médico, cirujano, dentista, es odontólogo. Ha estado frente a muchas personas exponiendo temas, tesis o alguna cosa, pero no se compara con lo que él está sintiendo en este momento. Gracias por traer atención a eso. Sí. ¿Por qué? Porque, me decía él esta mañana, es totalmente diferente. Y ustedes no son jueces. Ustedes no son jueces que le van a poner una nota. No, no, no. Es que él está delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, para traer un mensaje del Rey de Reyes y Señor de Señores para usted y para él mismo. O sea, hermano, eso es más complejo que un grupo de testigos que estén para ponerte una nota en una tesis, ¿no? Así es, así es. Así que, sabiendo todo eso y la preparación que hemos tenido durante estas semanas, hermanos, les recibimos agradecidos, confiados y tranquilos por la palabra que el Señor trae al corazón de la iglesia a través de José. Amén. Así que vamos a orar, vamos a orar. Señor, en este momento, una vez más, presentamos la vida de José y presento mi vida, la vida de los hermanos que están presentes y aquellos que nos verán en las redes sociales. Tú has organizado toda esta agenda, Señor. Y gracias por dirigirnos, Señor. Gracias por poner desde hace tanto tiempo la palabra y el mensaje que tú querías para este domingo aquí y a través de este siervo. Gracias, Señor. Gracias por su vida, por la preparación que él ha llevado todos estos días, esta semana, Señor. Y gracias por esa responsabilidad y ese peso que hay en sus hombros hoy, Señor. Gracias porque eso lo pones tú, oh Dios. Sé que será un tiempo de bendición, de refrigerio y de confrontación en tu palabra, porque ella no retorna vacía. Gracias, Señor, por Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, señores, después de esa introducción que casualmente hace una luz sobre cualquier nerviosismo que yo pueda tener de estar aquí parado frente al Señor, pues bueno, podemos avanzar de eso y ahora menos nervioso. Así que gracias, Dios. Pero hay una cosa muy curiosa el día de hoy y lo que ha sido durante las semanas anteriores también sobre los temas que se están tratando en esta iglesia, las cosas que el Señor nos está hablando. La semana pasada, cuando el pastor predicó un tema que le puso como título que hay que examinar nuestra identidad, hubo un momento allí que yo dije, hermano, usted me va a robar la prédica que tengo varios meses preparando, ¿no? Pero yo me doy cuenta ahora de que simplemente no es el hecho de que haya un mensaje sobre otro, es digamos que un complemento, un puente hacia el otro tema para que el mensaje del Señor a través de todos nosotros pueda llegar a donde tiene que llegar. Entonces, el pastor hablaba sobre frutos del Espíritu Santo que tú puedes ver en un cristiano. Una persona que ha aceptado al Señor, una persona que ha vivido todas estas cosas. Sobre todo él hace un hincapié dentro de nosotros donde hay digamos una lucha. Y la voy a poner así entre comillas porque el decir lucha implica que usted puede ganar. Pero eso es mentira. Usted no puede jamás ni nunca ganarle a la voluntad de Dios y del Espíritu Santo. Usted se puede resistir, pero eso no vale de nada. Entonces, el día de hoy, el tema que yo traigo se llama la transformación de mi identidad. Y qué casualidad, ¿no? O casualidad en Dios que hasta el mensaje del día anterior, donde estaba ese grupo de jóvenes, hablaban como identidad. Y me sorprende porque yo no estuve aquí, hermanos, yo no sé nada de eso. Eso es Dios hablándole a la gente. Entonces, nosotros fácilmente quiero que tomemos como una especie de viaje el día de hoy. Vamos a ir a una historia de la Biblia, vamos a narrar una transformación. Y elegí a nuestro querido apóstol Pablo. Elijo a Pablo porque, como ya mencionamos aquí antes, hemos estado las reuniones en los grupos pequeños estudiando el libro de Gálatas, donde uno de sus protagonistas es Pablo. Que claro, el protagonista de la palabra es Cristo, pero Pablo es el instrumento usado en esa historia.
Y muchas personas conocen a Pablo, hasta personas nuevas al cristianismo, y con gran razón pueden conocer a Pablo, ¿no? Pablo es el último apóstol del Señor, quizás hasta considerado por muchos el ejemplo del cristiano a seguir. Y tienen mucha razón. O sea, Pablo es un misionero fundador, viajó por Grecia, Asia Menor, Siria, Palestina, todas las comunidades cristianas, y evangelizador más importante del imperio romano cuando eso, porque él fue a Antioquía, Corintio, Efeso y Roma. O sea, este hombre viajó por todos lados, demostró a Cristo en todos lados. Todo el mundo que veía a Pablo inmediatamente pensaba, ese es un siervo del Señor. Sabemos cómo es Pablo. Y no solamente eso, también era escritor. Pablo escribió, o se le atribuyen a él, más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Epístola a los tesalonicenses, filipenses, las 2 de los corintios, Gálatas, Filemón, Romanos, 7 libros, hermano, que se le atribuyen. Quizás hayan otras cartas por allí que se sospecha que él también las haya escrito. O sea, es obviamente el cristiano ideal, hermano. Usted se pone a pensar, yo quiero ser como un cristiano, usted piensa en Pablo, inmediatamente, en este mundo terrenal de cómo imitar a alguien. No, pero hay una pregunta muy interesante. ¿Cómo llegó Pablo hasta ese punto, hermanos? ¿Cómo llegó a ese punto que su identidad, su vida, pudo ser transformada de una manera tan radical? Y les voy a decir radical, porque si no muchos lo saben, Pablo hace tiempo vivía bajo otro nombre llamado Saulo. Saulo de Tarso, el gran perseguidor de los cristianos. Entonces, nuestra historia el día de hoy va a empezar allí, con Saulo. Saulo tuvo un encuentro con el Señor que cambió su vida. Fue un punto y aparte. Así como nosotros en el día de hoy tenemos el calendario que lo marcamos antes y después de Cristo. Bueno, créanme, hermano, que para el encuentro que tuvo Saulo en ese momento, antes y un después. Entonces, primero, vamos a ver qué estaba haciendo Saulo, o cuál fue la última mención de Saulo que hay en la Biblia antes de que se encontrara con el Señor Jesucristo. Esa mención está en Hechos, capítulo 8, del versículo 1 al 3. Esto ocurrió después de que habían apedreado un seguidor de Cristo llamado Esteban. Para los que no conocen de Esteban, él es un ayudante de los apóstoles, o fue conocido hasta por la Iglesia Católica como el primer mártir de todo esto, porque fue la primera persona en morir por la fe de Cristo. Le voy a decir a nuestro hermano Ramón, para que cuando vaya a leer los versículos de la Biblia los lea él. Vamos a separar un poco mi voz de la palabra para que estemos más con atención. Entonces, versículo del 1 al 3, Hechos capítulo 8. Amén. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Wow. Bueno, aquí podemos ver la última mención de este hombre que se va a convertir en Pablo antes de encontrarse a Jesús. Vamos a ver la imagen que nos pinta la Biblia, que la palabra nos está diciendo. Miren esta persona que tenemos aquí. Posiblemente una persona muy enojada, violenta, absolutamente convencido de que lo que él está haciendo es correcto, su propia justicia. ¿Cuántas cosas no hacía él convencido? Porque él tenía todos los de la ley. Yo voy con el sumo sacerdote, que era Caífa en esa época, le entregaba a él las órdenes. Ve, destruye a esta gente, acábalos a todos. Nosotros podemos traer esto hasta la época moderna, el día de hoy. Bueno, moderna, porque no fue hace tanto, pero ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial había una policía especial llamada Gestapo, que era de la Alemania. Y su objetivo era hacer exactamente esto que Saulo está haciendo contra los enemigos del Estado, principalmente el pueblo judío. Su objetivo es busca, elimina, influencia judía, destruye. Nada puede interferir. Y yo no sé, hermano, si había quizás hasta odio
dentro del corazón de Saulo. Porque si usted va a desempeñar este trabajo, usted tan violento y con tanto celo y eficiencia, usted tiene que tener alguna enemistad en su corazón que salga contra el prójimo para herir a las otras personas. Y este es Saulo, hermano. Ese es Saulo de Tarso, enemigo número 1 del pueblo cristiano. O sea, si yo no supiera el final de esta historia, de que él se convierte en Pablo, yo estoy seguro en mi humanidad, en mi mente lógica, como decía el pastor, de que esto es un invento, esto es una propaganda. A mí me inventaron a Pablo y eso es una persona ficticia para que yo me una al cristianismo. Pero sabemos aquí que por la gracia de Cristo eso no es correcto, es verdad. Entonces, avancemos un poco más en esta historia. Pablo continuó su persecución. Él expandió su trabajo eficiente bajo su propia justicia, unos 200 kilómetros al noroeste de Jerusalén, un viaje de 6 días, donde él se dedicaba a, voy a atrapar a todo el que encuentre y los voy a coleccionar a todos y todos para la cárcel. Brutal. Entonces, vamos a leer ahora en Hechos 9, ¿verdad? Empezamos el capítulo 1, el verso 1 y verso 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Ok, como ya les había mencionado antes, aquí vemos cómo él expande su trabajo. Él va feliz, seguro, estoy haciendo lo perfecto, la justicia, la ley la cumplo, vengo con todos los papeles. Y quiero que tenga eso en mente, hermano, porque este hombre iba en su caballo, su transporte, quizás con un maletín o un contenedor lleno de órdenes de ejecución y aprehensión para todos los cristianos que estaban en Damasco. No faltaba uno. Si usted era del camino, como le decía en ese momento, usted se iba para la cárcel o ejecutado si se resistía. Continuamos. Versículos 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te es de dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Ok, aquí ocurre el punto final de la vida de Saulo. En este momento Saulo se extingue. Saulo debería dejar de existir. Tuvo un encuentro en persona con el Señor Jesús. Y fíjense que los demás no veían nada, pero escucharon una voz. Pero Jesús solo se reveló ante él. Y veamos algo muy curioso. Miren en el versículo, en el número 5, cuando él le dice que quién eres y Jesús le responde. Él le dice una frase muy curiosa que si usted lo busca en diferentes Biblias, esa frase ha sido quitada para tratar de simplificar el mensaje, pero es muy clave. Fíjense cómo le dice él, Jesús. Le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermano, la definición de la palabra coces en el diccionario es cuando un animal está tirando patadas, que tira patadas porque se quiere deshacer de algo. Pero hay algo más curioso. En el diccionario de la Real Academia Española, que es el idioma que todos manejamos, tirar coces es un término coloquial para rebelión y resistencia, hermano. Y mire lo que le está diciendo Jesús. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién cree usted que es ese aguijón, hermano? ¿Quién cree usted que es ese aguijón que está en cada cristiano que Saulo perseguía y que está también dentro del mismo Saulo? Por eso antes le mencioné que una lucha es entre comillas, hermano. El mismo Jesús le está diciendo: no luches. O sea, yo puedo exagerar y decir que usted va a ver una hormiga que va a luchar, no sé, contra el sol. Y suena exagerado, pero en la realidad más chance tiene esa hormiga, hermano, de vencer el sol que usted tiene de resistirse al Señor Cristo, a sus planes, a su voluntad. Imposible. Saulo era un hombre que entendía. Cuando él escuchó esa frase, fíjese lo que dice a continuación: temblando y temeroso. Se acabó. Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y Jesús le dice, levántate y sigue y entra a la ciudad. Ya, hermanos, en ese momento, imagínese a Saulo, seguro de sí mismo. No, yo soy el de la influencia, soy educado, tengo el favor del sumo sacerdote, todas las cosas que yo he hecho bajo la ley, nadie me puede cuestionar, tengo autoridad, yo puedo asolar a quien yo quiera. Y ese hombre, por una frase del Señor, miren a lo que fue reducido, hermano, a nada. Ese hombre se derrumbó, todo. En ese momento, Saulo empezó a creer. No hubo protesta, no hubo cuestionamiento. No se preguntó, ¿será que esto es una brujería de los impuros, de los paganos que me están haciendo ver algo o me envenenaron? No. Saulo sabe que ese es el Señor que apareció allí. Más nadie, para su propia gloria, hermanos. Entonces, Saulo queda allí y continúa su camino. Veamos qué dice el versículo del 7 al 9. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ni bebió. Aquí vemos algo interesante, hermanos, de esta jornada de transformación, que luego vamos a traer un círculo entero aquí nuevamente, créame. Aquí vemos cómo Saulo empieza a entrar en comunión con el Señor, hermano. No comió, estaba en ayuna. No bebió, no hizo nada. A nivel espiritual, él estaba allí. Pero ¿usted cree que Saulo estaba simplemente en un cuarto, en silencio, haciendo absolutamente nada en ese cuarto? No, él oraba, se comunicaba con el Señor, estaba allí en comunión. Ya ahí Saulo empezaba a disminuir. Ya no era, ¿qué voy a hacer yo para zafarme de esta situación? ¿Qué voy a hacer yo ahora que no puedo ni ver? Estoy ciego. No. Él agarró y apartó todo y entró en comunión con el Señor. Y muy importante. Ahora, veamos qué viene en el versículo 10 al 12. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Ok. Y en el versículo 12, ahí terminar, dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces aquí, hermano, Saulo obviamente en su estado de oración, de comunión con el Señor, él ve una visión, le dice, mira, yo te traje aquí porque vas a estar en este momento, vas a orar y va a venir un hombre que te va a recuperar la vista. El Señor obviamente no miente, así que él va en oración al otro hermano y le dice, mira, tienes que hacer todo esto. Entonces ahora, vamos a ver esta última parte de la historia, que aquí va a venir un poco cargado, así que quiero que esté bastante concentrado en lo que va a ocurrir en este momento. Versículos 13 al 19. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia a los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén, amén. Hermanos, ¿qué conclusión tan gloriosa, no diría usted, para una persona como Saulo? De que recibió el Espíritu Santo, obtuvo la vista, obtuvo familia,
Básicamente lo obtuvo todo, hermano. Pero vamos a regresar al principio, porque yo les dije, esta parte es bastante cargada y hay mucho que ver aquí. A ver qué nos revela la palabra, hermanos. Vamos a empezar con Ananías. Un hombre que quizás muchas personas estudiando la Biblia, porque estamos estudiando la historia de Pablo y se concentran en Pablo, pero ¿qué tal de Ananías? Fíjense la reacción de Ananías cuando escucha la voz del Señor, que le dice que tiene que ir y hacerle un milagro a este hombre. Ananías, como es una persona que está enterada de lo que está ocurriendo en su ambiente, él sabe que Saulo viene. Y viene con ese maletito que yo les mencioné a ustedes, lleno de órdenes de ejecución que incluyen a Ananías, incluido a él. Pero Ananías reacciona. Quizás en su humanidad le está pensando, ok, un momento. Este hombre básicamente es nuestro enemigo. ¿Por qué tengo que ir yo a donde está él, darle el Espíritu Santo y no obstante debo hacer un milagro en su mano? Pero observen que la pregunta de Ananías no es de rebeldía. Ananías no está tirando cosas contra el aguijón. Ananías no está preguntando por qué. Ananías pregunta, ¿para qué debo hacer yo esto, Señor? Porque lo va a hacer. Y el Señor le responde, porque el Señor nunca te va a responder a una persona que cuestiona su voluntad. Y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Y hermanos, vamos a regresar a ese versículo en particular un poco más adelante. Pero volviendo a Ananías, Ananías escucha la razón, no cuestiona más y él va a donde está Saulo. Y observen qué le dice a Saulo o cómo se dirige Ananías a Saulo. Hermano Saulo. O sea, volviendo nosotros a nuestra humanidad, al presente, a la era moderna, hermano. ¿Recuerdan ese ejemplo que yo les di de la policía alemana persiguiendo al pueblo judío? ¿En qué situación de la justicia del mundo, de nuestro sentimiento mundano, de nuestro corazón, nosotros vemos que esto ocurra? ¿Usted cree que una policía de la SS, Gestapo, de repente se da cuenta, porque hay que tener una maldad especial para ser parte de ese grupo, se dé cuenta y diga, ok, quizás participar en un genocidio es malo, porque eso es lo que estaban haciendo? Y él venga ante un judío que le ha matado a su familia, que le ha torturado y que encima de eso tiene una orden en la parte de atrás de su mochila que dice que debo asesinarte también, y le diga, perdón, es que estaba mal y me arrepiento. ¿Qué cree usted en la humanidad que ese judío le va a decir? Le va a pedir justicia mundana, hermano. No, tú tienes que pagar, tú tienes que morir, tú tienes que ir a la cruz, tú tienes que te maten como hacían a los romanos, que los crucificaban, que por eso fue que le dieron ese castigo a Cristo. Pero eso es el mundo, hermano. Ananías pudo decirle hermano porque tiene a Cristo en su interior. Pero ahora es donde viene la parte, digamos, no tan suave de esta palabra. Si nosotros hemos sido transformados en Cristo, hermanos, si nosotros hemos estado en ese viaje, en esa transformación de identidad, entonces, ¿por qué nosotros no actuamos así? En esta iglesia y en varias iglesias. ¿Por qué nosotros nos vamos de una iglesia porque hay un hermano que me cae mal? No, miren, yo le pasé por un lado al pastor un día en una panadería, lo saludé y ni se volteó a mirarme, me insultó. Así que yo me voy de esa iglesia, yo no voy a acordar. ¿Cómo es eso posible? Hermanos, ¿dónde está? ¿Por qué no estamos cambiando? Mucha gente también dice, es tarde para mí, soy una persona mayor, tengo mis hábitos y a mí se me respeta en el mundo, pero eso no tiene sentido, hermano. Si no fue tarde para Saulo, lo que es básicamente una escoria del mundo, ¿por qué es tarde para usted? Que supuestamente es una buena persona, solo que tiene ciertos hábitos. Entonces preguntémonos, hermano, ¿por qué ocurre eso? Es esa vieja identidad, hermanos. Nosotros nos bautizamos, decimos aceptar a Cristo, pero nosotros pensamos, es todo, estoy listo, soy salvo, me bauticé. No, hermano, usted tiene que dejar de dar cosas contra el aguijón, como le dijo Jesús a Saulo. Tiene que dejar de luchar, tiene que dejar de aferrarse a esa vieja identidad. Hermano, es ese instinto de que usted proyecte cosas del mundo sobre la palabra de Dios. ¿Quién es usted para decir lo que Dios puede o no puede hacer? ¿Usted, o es acaso que usted cree que Dios no lo puede cambiar? Entonces, ahora estábamos en esta mañana
qué alabanzas tan hermosas cantamos. Santo Dios, alabado eres todo sobre ti. Ok, estamos cantando eso, pero pareciera que estuviéramos queriendo correr en un maratón y somos incapaces de caminar 500 metros en los zapatos de Jesús, porque no podemos soportar un hermano que nos dio un insulto en un día. Entonces, como decía el pastor la semana pasada, hay que volver a mirar dentro de nosotros. Pero ahora, como estamos hablando también de Pablo, quizás muchas personas también de cierta manera idolizan a Pablo. Ponen a Pablo en una especie de pedestal, porque fíjense que lo último que supimos en este versículo que hemos leído era que él tomó alimentos, recobró fuerza y estuvo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. O sea, ya se convirtió en Pablo, bautizado, está listo, se transformó. Pero no es así, hermano. No es ni siquiera cerca de la realidad. Entonces, vamos a hablar ahora de unas pruebas que enfrentó nuestro querido apóstol, Pablo, justo cuando él se había convertido. Ahora, yo sé muy bien que la forma en la que nuestra fe a cada uno de nosotros será probado de diferentes maneras. Pero estas que voy a mencionar no solo son relevantes a esta historia, porque yo quiero que la palabra es la que hable, no yo contando anécdotas. Pero nos vamos a ver 100% reflejados aquí, hermano. Estoy 100% seguro. Miren, la primera prueba que pasó Pablo, casi inmediatamente después de ser bautizado allí donde estaba él en Damasco, que estoy 100% seguro que es la primera prueba que todos vamos a enfrentar aquí, o que todos hemos ya enfrentado, o quizás seguimos enfrentando. A ver, Pablo, después de que fue bautizado, él decidió, voy a hablar de Cristo en Damasco. Así que, hermano Ramón, versículos 20 al 22, ¿qué dice? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Primera prueba, hermanos. Primera prueba. ¿Cuántos de nosotros aquí, miren cómo le dicen, no es este el que asolaba? Este es el que estaba sacando a la gente, que los agarraba por el pelo y los arrastraba fuera de su hogar y los traía a la ejecución. ¿Cuántos de nosotros aquí, después de convertirnos, no nos tiraban todo lo que hacíamos de vuelta en cara? Yo empiezo por mí. Hermano, yo en la universidad, yo en mi orgullo, que era miserable, yo buscaba a propósito caer en discusión con cristianos, solamente para probarles que ese zombie, como le llamaba yo de una manera tan burlona y miserable, no existe y que ellos son simplemente unos locos idiotas. Qué triste. Y yo lo hacía de la manera más jactanciosa posible y me reía en sus caras, hermano. Y ahora que les hablo de Cristo, me lo tiran en cara. No ese es el que nos estaba diciendo que hay un zombie que tenías que adorar, que son unos idiotas, o es que él ahora también es un parte de los idiotas. Y mis propias viejas amistades me decían, pues ahora tú eres uno de los idiotas locos. ¿Dónde está tu razonamiento? ¿Dónde está tu entendimiento? Y yo trato de explicarles. Mi entendimiento no vale nada, hermanos. Lo único que vale es el conocimiento y la verdad que se me ha reflejado a mí de Cristo. Y miren cómo hacía Saulo. Saulo fácilmente podría tratar de caer en sus viejos hábitos y decir, no, yo voy a utilizar mis contactos para castigar a esa gente porque me insultan. No, Pablo guardaba silencio, luchaba por seguir crucificando esa vieja identidad y traer su humildad y demostrar que Cristo es real y que su cambio sigue en él. Veamos otra prueba que tenía Pablo. Pablo, como ya habíamos mencionado, para poder vivir esa vida que él tenía y ese cargo político tan poderoso, era un hombre habituado a desarrollar sus propios planes, sus propias estrategias. Ahora él descubría que Dios tenía un camino diferente al que él imaginaba. Pablo inmediatamente, y lo podemos confirmar en el versículo que leímos arriba, él inmediatamente pensó, ok,
tengo que ser convertido a Cristo. Eso quiere decir que con toda mi identidad, con todo lo que yo era, con mi herencia judía, mi conocimiento, mi educación con el gran Gamaliel, yo voy a llegarle a los judíos. Por eso que arriba dice, hermano, él se metió, ¿dónde? En las sinagogas. Él no iba a la plaza a predicar a la gente, no, él fue directo a la sinagoga. Él dice, yo voy a ir porque voy a los judíos. Pero bueno, aquí hay un poco de humor negro en lo que sigue, ¿no? Pero a ver, hermanos, versículo del 23 al 24, ¿qué nos dice? Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. ¡Pum! Creo que hay algo malo en ese plan, le salió, ¿no? A nuestro querido Saulo. Creo que Dios no compaginaba con su táctica humana. Fíjense que más adelante dice que hasta esos mismos discípulos, en la noche, antes de que lo mataran, arriesgaron su vida y lo sacaron por un muro escondido allí, ¿no? Entonces ahora imagine la ironía en tu mente lógica. Imagina, bueno, el Señor me convirtió. Eso quiere decir que yo ahora voy a hacer esto, voy a las sinagogas y voy a llegar a los judíos, voy a agarrar todo esto. Perfecto, ese es el plan que tiene el Señor para mí. Pero ¿quién está pensando eso, hermano? ¿Es Saulo o el Señor? Ahí Saulo en ese momento estaba aún dando cosas contra el aguijón, hermano. Se resistía porque él proyectaba sus cosas sobre el plan de Dios. Y aún con mayor ironía, para que usted vea lo sin sentido que es la mente divina para la mente humana, ¿quiénes salvaron a Saulo de su muerte que estaba 100% a llegar? Las personas que él vino a ejecutar y arrestar, que quizás, volviendo ese maletín quizás todavía estaba en la habitación de Pablo, hermano. Mata a este, y ellos vinieron y lo salvaron. Bueno, nuevamente nos preguntamos, hermanos, ¿eso ocurre en una justicia mundana? No, eso es solo Cristo, hermano, solo Cristo. Debemos rendirnos ante los planes de Cristo. Yo creo que la única frase que puede aplicar en este mundo a eso es esperar lo inesperado, hermano. Usted entienda que su mente racional nunca va a adelantarse al plan de Cristo. Jamás lo hará. Veamos una última prueba más de Pablo, que quizás es una que quizás para él fue la más difícil y hasta para mí ha sido la más difícil. Pablo se gloriaba en su pasado, en todo lo que era, todo lo que había hecho. Y ahora le estaba descubriendo que su pasado era una pesada carga que le impedía moverse con ligereza. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué? Pues eso es lo último, hermano. Mientras usted más se aferre a lo que usted era antes como algo importante encima de Cristo, usted nunca va a completar la transformación de identidad. Nunca va a completar ese viaje. Se va a quedar ahí atascado, hermano. Amén. Mire lo que dice Pablo en la carta a los Filipenses. Él habla al respecto, porque ojo, no es que vamos a creer que Pablo, después que se dio cuenta de esto, era el siervo perfecto, porque en este episodio de Filipenses él está hablando sobre cómo a él aún le falta por seguir en esa jornada. Pero eso es otro tema largo para otro momento. Pero vamos a ver qué es lo que le decía Pablo a los hermanos en Filipenses sobre ese pasado, sobre esas cosas de las que nosotros nos gloriamos, hermano. Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 8. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén, amén y gloria al Señor. Aquí lo vemos, hermano. Yo soy consciente de que en la época de Pablo habría un nivel de educación que era inferior al que tenemos el día de hoy.
Sí, pero eso nosotros lo podemos traer a este mundo, hermano. Mire todo lo que Pablo era. Pablo era perfecto ante la ley humana. Pablo tenía la mayor influencia en la ley humana. Pablo tenía la mayor educación en la ley humana. Pablo tenía todo. Imagínese usted en este momento que usted diga, pues soy millonario, los gobiernos me escuchan a mí, tengo influencia en la alcaldía, todo el mundo me conoce, todos hacen lo que yo quiero, todos me tienen miedo y soy más inteligente que un pueblo entero combinado. Imagine que ese era Pablo. Y hasta ahora, hermanos, nosotros estamos viendo que cuando Pablo intentó utilizar todo eso que lo hacía especial, ¿qué hizo el Señor? Le dijo, no, eso no sirve. Eso no llega a los judíos, eso no llega a nadie. Es más, tú vas a predicar a los gentiles, al pueblo común, hermano, al pueblo que cualquier persona sin necesidad de educación más la palabra es todo lo que necesita. Pero ahí la clave, hermano, la palabra es todo lo que necesitamos. A Pablo, tanta gente que lo ve como ese cristiano especial, no era nadie, hermano. En ese momento que Saulo, con todos sus logros de su vida, se encontró a Jesús en ese camino a Damasco, dejó de existir. Él era nadie, volvió a ser nadie, y su misma nueva identidad era la misma de Ananías, la misma de todos esos cristianos sin nombres que salen aquí en esta historia, que lo rescataron de la muerte segura. Cada una de esas personas, quizás la palabra no las menciona ni por nombre porque no es necesario, porque sabemos que dentro de cada una de esas personas está Cristo. Por eso era que él podía hacer todo eso. Pero la gente también piensa, no, pero es que estamos escuchando de eso que hizo Pablo, pero ¿qué tal todos los viajes que hizo, todo lo que escribió, todo lo que hizo Pablo? Pues hay una parte en el último versículo de Hechos que leímos que decía que Pablo estaba con los hermanos de Damasco. Hermano, ¿usted cree que todo lo que hizo Pablo lo hizo solo? Desde un principio, el pueblo de Cristo, su cuerpo, estaba con él. Lo salvaron inmediatamente de ser ejecutado. Lo ayudaron en todos los viajes. Es más, justamente estudiamos Gálatas y Pablo llegó en un estado pésimo a Gálatas, que si los hermanos de Gálatas no lo cuidan, se muere. Todo lo que usted puede ver a Pablo como un engrane dorado, así en el medio de la historia cristiana. Y usted dirá, wow, el engranaje importante. Pero hermano, ese engranaje, esa pieza, no se mueve y no hace nada sin todas las otras piezas pequeñas que hay detrás, dando esa vuelta. Entonces, si vemos que Pablo no es nadie y no es diferente a nosotros aquí sentados, ¿qué nos ocurre, hermanos? ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Por qué no avanzamos? Todas las herramientas que Pablo tenía, nosotros las tenemos aquí mismo. Tenemos que utilizarlas, hermanos. No podemos ser pasivos de ninguna manera. La palabra nos muestra todo lo que él estaba haciendo. Usted dice, Pablo tenía comunión con el Señor. Pues aquí usted puede venir en los martes en la mañana, los lunes en la tarde a orar con el Señor en comunión o desde su casa. Entonces, ¿por qué no ora, hermano? No, que no sé suficiente de la palabra, no sé suficiente de la iglesia. Pablo tampoco. Saulo no sabía absolutamente nada. Lo único que Saulo sabía sobre la iglesia es cómo exterminarlos. ¿Y qué ocurrió en Damasco? La congregación, hermanos. Él fue a la congregación le dio a él, la congregación lo instruyó en la palabra. Nosotros también tenemos eso aquí, hermanos. Muchos pensamos, estoy solo, el camino es arduo, llego sin nada, como dice el pastor Nahum de cómo llegué yo aquí. Pero a nosotros no se nos ocurre mirar a nuestro lado ahorita mismo en las sillas que es donde estamos ahora. Sentado junto a usted hay una persona que está en el mismo estado, está en el mismo camino buscando ser transformado, hermano. Igual que usted. Esa persona, yo, el pastor, todos aquí estamos para usted, para bendecirle, para enseñarle, así como usted también nos enseña a nosotros, hermano, porque todos somos Cristo. Aquí no hay nadie especial, aquí no hay nadie que sepa más que el otro, aquí no hay nada de eso, hermanos, absolutamente nada de eso. Lo único que hay son personas pecadores perdonados, que hace tiempo Cristo nos escogió con ese linaje.
Entonces, para llegar a la última parte de este mensaje, recordamos Hechos 9:15. ¿Qué dice en Hechos 9:15? Porque decía, dime hermano Ramón, Hechos 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ese es, hermano, ese mensaje que en ese momento fue enviado para Saulo transciende, la palabra del Señor transciende el tiempo y el espacio, hermano. Ese mensaje también es para nosotros, hermano. Escogidos desde un principio. Y nosotros damos cosas contra ese aguijón de manera rebeldiosa. Pero desde un principio, todos fuimos escogidos para esa transformación, hermano. Así que les voy a invitar que se coloquen de pie para orar. Padre, en este momento, Señor, presentamos nuevamente nuestra vida a ti, Padre. Todo nuestro ser, Señor, todo lo que somos, Padre. Tú desde un principio nos conociste y plantaste ese aguijón allí, dentro de nosotros, Señor. Un aguijón que no puede ser removido, Padre. Mas sin embargo, Señor, nosotros en nuestra rebeldía no nos damos cuenta de que tú ya lo diste todo por nosotros, Padre. Nos diste salvación, nos diste perdón, Señor, nos diste gracia, nos has entregado absolutamente todo cuando te subiste allí, Señor, a ese madero, en esa cruz, a morir, Padre. Así que ahora habla dentro de nosotros, Señor. Queremos desesperadamente terminar esa jornada de transformación, Padre. Queremos seguir buscando ese objetivo, Señor. Queremos mirar hacia esa cruz. Queremos espiritualmente agarrar nuestra cruz, Señor. Seguirte a ti, colocarla allí. Y que todo nuestro pasado, toda esa cuestión, todo eso que da cosas contra ese aguijón, debe morir, Padre. Porque la verdadera transformación de nuestra identidad, Señor, nuestra verdadera identidad es ser un siervo para tu gloria, Señor, donde solo tú puedas vivir, hermanos. Así que para terminar escucharemos la alabanza del siervo para tu gloria, que es nuestra verdadera identidad en Cristo, hermanos. Hasta
Amén, amén. Gracias, gracias, Señor. Amén. Damos la gloria al Señor. Amén. Gracias por el trabajo que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, aunque usted quiera salir huyendo, es imposible dar coces contra el aguijón. No puedes resistirte a Cristo. Dice David: si conoces antes de levantarme, ya lo conoces todo. Si antes de que salga la primera palabra de mi boca, ya tú lo sabes. ¿Qué hacemos resistiéndonos a Cristo entonces? Si me voy para el norte, allá está Él. Si me voy para el sur, allá está Él. Si me voy al este, al oeste, ahí te sale Cristo. No puede separarse de ti, porque Él así lo ha prometido. No te resista más. ¿Sabe qué? Entrégate. Ríndete. Toma tu cruz y ve al Calvario y sigue al Señor. ¿Quieres ver milagros en tu vida? Haz eso. Haz eso. Ríndete. Ya deja de dar coces. Los caballos dan coces tratando de quitarse pajitas de los zapatos. Usted lo ha visto así, de la pezuña. Eso es dar coces. Así como usted y yo no podemos dar coces y quitarnos a Cristo. ¿Sabe que está metido dentro? Está dentro y Él ha prometido que estará ahí todos los días. Todos los días. Invitamos a los niños rápidamente que están en su escuelita que vengan. Nos despedimos de las personas que nos ven en las redes sociales. Gracias por estar conectados. Gracias por estar aquí y nos vemos la semana que viene en otra entrega más.